En este video le voy a enseñar a cómo cambiar la unidad de disco duro de una computadora portátil por una unidad de estado sólido, así como la que tengo en mis manos en este momento. También le enseñaré a cómo seguir utilizando la misma unidad de disco duro en la computadora, haciendo uso de este accesorio del cual les hablaré con muchísimos más detalles en los próximos minutos. Antes de hacer el respectivo cambio de una unidad por otra, es importante ser conscientes del por qué se está haciendo el cambio de unidades o por qué es necesario hacerlo. Y es que cuando se tiene una unidad de disco duro, esta tiende a tener un proceso de escritura y lectura muy lento, lo cual hace que una computadora sea lenta en toda la parte de su funcionamiento. Aunque es importante recalcar que no todo es culpa de la unidad de disco duro, también tiene que ver el procesador, la memoria RAM y todo el asunto, pero en cierta parte también influye la unidad de almacenamiento. Entonces, antes de proceder a hacer el cambio, hay que verificar cuánto tiempo le demora a la unidad de disco duro hacer que la computadora cargue su sistema operativo. Y como podemos darnos cuenta en este video, van pasando aproximadamente ya 40 segundos y aún no ha terminado de cargar el sistema. El proceso de carga empieza desde que usted presiona el botón de encendido hasta que le muestra el escritorio de Windows. Cuando le muestra el escritorio de Windows, automáticamente el proceso de carga termina. Así que, según el video, el proceso de carga del sistema operativo aún no ha terminado y ya va casi un minuto y no termina. Esta es una de las razones por las cuales es necesario hacer un cambio y actualización de unidad de almacenamiento. Bueno, como podemos darnos cuenta, a esta computadora con unidad de disco duro le tomó 1 minuto con 8 segundos cargar el sistema operativo. Posteriormente, con la unidad de estado sólido, vamos a ver que este tiempo se va a reducir considerablemente. Así que ahora sí, es momento de meterle mano y hacer el cambio respectivo de unidades de almacenamiento. Vamos a empezar quitándole la batería a la computadora portátil. Como esta ya no tiene, pues no la vamos a quitar. Posteriormente vamos a ponernos nuestra pulsera antiestática o nuestros guantes antiestáticos para proteger al equipo de nosotros. Vamos a quitar cada uno de los tornillos que sostienen la tapa trasera. Algunos tornillos vienen debajo de los antideslizantes que tiene la computadora, así que es importante verificar si debajo no hay, si en algún dado caso la tapa tuviera alguna dificultad de salir. Quiero mencionar que cada una de las computadoras tiene su propia manera de desarmarse. Qué bonito sería que todas las computadoras se desarmaran igualitas, pero no es así. Cada marca ha decidido ponerle su forma de desensamblarse. Algunos tienen más tornillos, algunas tienen menos tornillos, otras tienen tornillos a la vista, algunos tornillos escondidos debajo de los antideslizantes, algunas tienen 5 tornillos y otras tienen muchos tornillos, algunas tienen tornillos del mismo tamaño y otras tienen tornillos de diferentes tamaños. Al final, cada computadora tiene su forma de desarmarse y es importante que usted sea consciente de eso y que con este video al menos tenga la idea de cómo empezar. Vamos a ver que algunas computadoras tienen una unidad de disco y normalmente las unidades de disco vienen sujetas con un tornillo. Al quitar ese tornillo simplemente se va a deslizar la unidad de disco y esta va a salir muy fácil. Quiero mencionar también que algunas computadoras tienen tornillos por debajo de la unidad de disco. Se encuentran en esta parte, así que hay que ver bien si no hay tornillos en esa sección. Ahora vamos a destapar la computadora y con una púa de guitarra vamos a insertarla donde está la tapa y vamos a hacer un tipo de palanca. Siempre con mucho cuidado ya que son partes plásticas que pueden quebrarse con facilidad. Una vez introducida la púa, haremos palanca como ya les había mencionado y de esa forma vamos a destrabar cada uno de los seguros que sostienen la tapa trasera.
Una vez hecho eso, procedemos a voltear el equipo y a jalar la tapa trasera hasta sacarla suavemente. Una vez hecho esto, vamos a localizar la unidad de almacenamiento, en este caso la unidad de disco duro, el cual se encuentra en esta sección y está sujetado por dos tornillos, los cuales se tendrán que quitar. Una vez quitados los dos tornillos, se tiene que localizar el cable flex que sostiene y conecta la unidad de disco duro, y una vez encontrada se levanta la pequeña pestaña que sujeta al cable flex y se procede a levantar la unidad de disco duro. Seguidamente vamos a proceder a quitarle lo que es el marco que sostiene o permite atornillar la unidad de disco duro a la computadora, y se las vamos a poner a la unidad de estado sólido. Esto es necesario porque de otra forma no podríamos atornillar esta unidad a la computadora. Como podemos ver acá, esta unidad de disco duro tiene simplemente dos estructuras. Vamos a quitar lo que es el conector SATA y se lo vamos a poner a la unidad de estado sólido. Posteriormente vamos a quitar la primera estructura que permite atornillar la unidad a la computadora. Esta simplemente tiene dos tornillos y se la vamos a poner a la unidad de estado sólido en la posición que corresponde. Hay que ver muy bien, ya que si se la pone al revés puede ser que ya no vaya a casar en su posición, pero buscándole el lado uno lo puede hacer. Quiero recalcar también que cada unidad de disco duro tiene su propia base, tiene su propia forma de atornillarse a la computadora. Como les vuelvo a repetir, cada computadora tiene su estructura, su forma de desarmarse, y la unidad de disco duro pues también tiene lo mismo. Algunos tienen un marco completo metálico, otros como este que simplemente tienen dos estructuras, una de cada lado, algunas tienen una estructura plástica, en fin. Una vez hecho el cambio y el traslado de la estructura o el marco que sostiene la unidad, vamos a proceder a conectar el cable flex en su conector, y una vez introducido, vamos a verificar bien y bajamos la pestaña que permite asegurar el cable flex en su posición. Colocamos la unidad de estado sólido en su posición y procedemos a ponerle los dos tornillos que anteriormente quitamos, uno en cada lado, puestos de la forma correcta. Ahora bien, ¿qué pasará con la unidad de disco duro? Pues resulta que, por suerte y fortuna, esta computadora tiene una unidad de disco, la cual es esta, que si nos podemos dar cuenta es la que se encarga de darle lectura a los discos CD y DVD que en un momento se utilizaron, pero que actualmente ya no se utiliza. Pues existe un accesorio que tiene la misma forma, el cual permite introducir dentro de él una unidad de disco duro para conectarla en esa posición, y de esa forma tener dos unidades funcionando en una misma computadora, una unidad de estado sólido y una unidad de disco. Para instalar esta unidad es muy fácil. Quitamos el seguro plástico que tiene este accesorio, el cual se llama marco para un segundo disco duro de laptop, así lo dice su nombre. Dentro tiene dos tornillos que, si los aflojamos o los apretamos, van moviendo un pequeño hierro o tornillo que es el que sostiene la unidad de disco duro para que ésta no llegue a moverse o zafarse o algo así. Ese es el tornillo, el cual voy a aflojar ahora, y como pueden darse cuenta, pues se va escondiendo. Ahora, aflojando los tornillos, vamos a tomar la unidad de disco duro, vamos a ponerla en su posición. Ahora con nuestros dedos vamos a deslizarla hacia arriba para que entre en el conector, y una vez hecho eso vamos a poner este seguro plástico para que no se vaya para atrás la unidad de disco duro. Asimismo, para asegurar mucho mejor la unidad, vamos a atornillar para que estos tornillos topen en los pequeños orificios que tiene la unidad de disco duro, y de esta forma no va a caerse por algún tipo de movimiento que se le dé brusco cuando se lleva la mochila o demás. Atornillamos el otro lado también hasta que quede totalmente fija la unidad de disco duro en su base. Como se pueden dar cuenta, ni se va hacia arriba, ni hacia abajo, ni se cae, ni nada. Queda totalmente estable. Ahora, la parte que tenemos de este lado, se la vamos a proceder a cambiar y la vamos a quitar de la unidad de disco
que teníamos anteriormente, la cual es la que tenemos de ese lado. Es esta superficie que tenemos acá. Así que con un ligero movimiento, una ligera palanca que vamos a hacer acá, vamos a lograr quitar esta parte que se la vamos a trasladar al accesorio, al marco para una segunda unidad de disco duro, así se llama ese accesorio, que de hecho no lo venden aquí en Guatemala, simplemente hay que mandarlo a pedir a Estados Unidos, según estaba viendo, porque no lo venden acá. De pura coincidencia lo encontré, pero es muy útil. Bien, y como le hace falta esa parte, pues se la voy a quitar de esta unidad de disco y ahora se la voy a pasar a el accesorio que tenemos de este lado. Por suerte casa muy bien, así que vamos a ponerlo en su posición, haciendo un poquito de fuerza, apilando y sujetando las bases en su posición hasta que esto case perfectamente bien. Requiere un poco de paciencia porque debe de entrar con presión. No va pegada, no va atornillada, simplemente va con presión. Por lo tanto, es importante ponerla justamente en su base para que case bien, sin ningún problema. Y acá podemos darnos cuenta que ya entró en su posición y está lista para introducirse la computadora nuevamente. Bueno, vamos a seguir tratando de introducir esta en su base y ahora sí, ya quedó. Acá está listo el adaptador que va a venir a reemplazar la unidad de disco y va a hacer que la computadora trabaje con dos unidades de almacenamiento, con la unidad de estado sólido y con la unidad de disco duro. Es momento de ponerle la tapa trasera, haciendo un poco de presión y fuerza para que cada uno de los ganchos sujeten y prensen bien en donde corresponden. Posteriormente a eso haremos presión en medio para que cada uno de ellos sujete la tapa trasera. No obstante, pondremos los tornillos, pero es importante también que quede bien casada la tapa trasera. Una vez hecho eso, vamos a proceder a colocar los tornillos en su posición, pero no vamos a poner lo que es la unidad de disco por el momento, porque vamos a tener que hacer un proceso antes de instalación del sistema operativo y no es prudente tener las dos unidades porque podríamos borrar la información o instalar el sistema en la misma unidad que acabamos de cambiar. Por tal motivo, vamos a tener que esperar hasta que el sistema esté instalado para posteriormente instalar la unidad de disco duro que está en el adaptador. Yo les recomiendo tener un organizador plástico donde guardar los tornillos porque si se llegara a perder uno no sería nada profesional dejar al equipo sin un tornillo o ponerle un tornillo que no es, así que hay que tener mucho cuidado. Para instalarle el sistema operativo la unidad de estado sólido nueva vamos a necesitar una memoria USB con la imagen del sistema operativo previamente grabada en ella, que en este caso va a ser Windows versión 10. Vamos entonces a colocar la memoria USB en cualquier puerto USB de la computadora y vamos a proceder a encender el equipo. Como esta computadora que tengo acá no tiene batería, es necesario conectarle el cargador, pero yo recomiendo que siempre esté conectada también al cargador para evitar cualquier tipo de problemas que llegara a apagarse. Le he conectado un teclado externo a la computadora para manipular el equipo. Vamos a encenderlo, presionamos la tecla F9, como es HP, presionamos F9 para ingresar al orden de arranque. Vamos a buscar en la lista a nuestra memoria USB, que puede decir Kingston, SanDisk, HP, y vamos a presionar Enter. Vamos a seleccionar la imagen previamente grabada, que en este caso es Windows 10 64 bits, presionamos Enter, y también acá donde dice Boot in Normal Mode, Enter. Esperamos un momento hasta que nos lleve a la ventana de instalación del sistema operativo, ya que como les había comentado, las unidades de estado sólido
vienen en blanco, no tienen sistema operativo, no tienen programas, no tienen absolutamente nada. Y es nuestro trabajo instalarle todo lo necesario. Ahora esperamos a que aparezca la ventana de instalación. Aquí vamos a seleccionar en formato de hora y moneda, español Guatemala, y en teclado o método de entrada Latinoamérica y presionamos siguiente y luego instalar ahora. Aquí vamos a esperar hasta que nos lleve a la siguiente ventana donde debemos aceptar los términos de Microsoft y presionar en donde dice siguiente. Acá marcamos la segunda opción que dice personalizada, acá creamos una nueva partición, le damos a aplicar y luego le damos a siguiente. A continuación va a empezar a instalar lo que es el sistema operativo y dependiendo de la computadora y la unidad que tenga va a tardar un poco tiempo o más tiempo. Esto es muy relativo, así que solamente queda esperar. Lo cierto es que la computadora se va a estar reiniciando varias veces para continuar con el proceso de instalación, así como lo está mostrando ahorita. Está a punto de reiniciarse para llevarnos a la siguiente ventana donde seguiremos haciendo configuraciones. Así que simplemente queda esperar hasta que nos lleve a la siguiente etapa. Acá en esta parte va a empezar a instalar programas, dispositivos, controladores básicos y todo lo necesario para que el sistema operativo funcione adecuadamente en la computadora. Cabe recalcar que aquí no se instala Word, Excel, PowerPoint, navegadores, antivirus, todo eso, sino que eso se instala posteriormente después de haber instalado el sistema operativo. Como podemos darnos cuenta, nuevamente se volvió a reiniciar porque es parte del proceso y aquí es donde tenemos que estar muy atentos a cada una de las fases para que el sistema operativo se instale adecuadamente. Hay que estar muy al tanto ya que en algunas pide configuración y en otras no. Aquí vamos a seleccionar en la región Guatemala, le damos así. En esta sección que sigue vamos a seleccionar Latinoamérica nuevamente, le damos así, aquí le damos a omitir para no agregar otra distribución. En esta sección recomiendo no conectarse a una red todavía, así que le damos a no tengo internet, acá le damos a configuración limitada, que es la opción que está hasta abajo. Nuevamente esperamos, el equipo otra vez se va a volver a reiniciar y así hasta que nos lleve a la siguiente sección donde vamos a seguir haciendo lo que el asistente nos vaya indicando. En esta parte vamos a escribir lo que es el nombre del usuario de este equipo, que normalmente es donde se coloca el nombre del cliente, de la persona, del dueño. Así que lo escribimos, acá omitimos la contraseña, le damos al siguiente, aquí le damos a aceptar y eso es todo. A partir de este punto ya no hay más configuraciones, ya no hay nada más que escribir, simplemente esperar hasta que nos lleve al escritorio de Windows, que es donde vamos a proceder a ya instalar todos los programas restantes, como es el paquete de Office, el antivirus, un de compresor, en fin, son varios programas que siguen después de esta sección de bienvenida. Esto es importante, no tenemos que apagar el equipo, acá lo dice en la ventana, así que hay que hacer caso y no desconectar el equipo. Tenemos que mantener el equipo conectado al cargador para evitar que se llegue a apagar, porque si eso llegara a suceder, la instalación va a sufrir algún tipo de problema y no se va a instalar correctamente el sistema. En esta parte, como podemos darnos cuenta, ya se instaló el sistema operativo. Vamos a conectarnos a una red. De preferencia, recomiendo que sea una red domiciliar, ya que se consumen muchos datos móviles y estar compartiéndole con el teléfono no es nada práctico. Así que yo recomiendo conectarse a una red domiciliar donde no haya un límite de descarga. Vamos a escribir entonces la contraseña de la red Wi-Fi y esto nos va a ayudar a instalar ciertos programas y sobre todo a instalar lo más importante que son las actualizaciones. Así que nos vamos a inicio, luego configuración, maximizamos la ventana para tener una vista más
cómoda de lo que ahí está. Bajamos a donde dice seguridad, actualización y seguridad y le damos a dar a donde dice Windows Update y luego a donde dice buscar actualizaciones. La cantidad de actualizaciones depende del equipo, puede pedir 10, 15 o menos actualizaciones y la velocidad de descarga de las mismas dependerá de la conexión a internet que se tenga. Lo cierto es que se tienen que instalar todas para que el equipo quede 100% funcional. Si nos damos cuenta acá en este equipo aparecen dos unidades, la unidad de estado sólido y la unidad USB. Así que esta la vamos a quitar. Y si nos damos cuenta todavía no aparece la unidad de disco duro porque no la hemos instalado. Para eso vamos a apagar el equipo. Una vez apagado el equipo vamos a insertar lo que es el adaptador con la unidad de disco duro dentro. Vamos a atornillarla y vamos a encenderla y de paso vamos a ver cuánto tiempo le demora a la computadora ahora encender el equipo. Anteriormente vimos que tardaba 1 minuto con 8 segundos u 11 y ahora simplemente tarda aproximadamente 14 segundos. Así que es una gran diferencia de velocidad. Si nos damos cuenta en la parte de archivos ya aparece la unidad de estado sólido y la unidad de disco duro, que son las dos unidades que se quedaron instaladas en el equipo, para que nos demos cuenta cómo podemos mantener ambas unidades en la computadora. Bueno, acá simplemente faltaría instalarle los programas básicos, el antivirus y demás, navegadores, y con eso terminamos todo el trabajo de cambio de unidad de almacenamiento, instalación del sistema operativo y demás. Espero que este video haya sido de mucha ayuda. Nos veremos en otro próximo.